Soy un camionero desde hace más de 20 años. He visto de todo en las carreteras de México, desde accidentes mortales hasta paisajes impresionantes, pero nunca había experimentado algo que me hiciera cuestionar mi percepción de la realidad. Mi vida ha sido el trabajo. Me divorcié hace años y no tengo hijos. Mi familia ha sido mi camión y las carreteras. Pero hubo un momento en mi vida que estuvo a punto de cambiar para siempre. Fue cuando me estrellé con mi coche después de una noche de excesos con el alcohol. Me salvé de milagro, pero ese accidente me hizo replantearme mis prioridades. Comencé a llevar una vida más tranquila, viajando solo y disfrutando del paisaje. Aquella noche conducía mi camión por la autopista de Puebla a Oaxaca, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Había salido temprano, con la intención de llegar a mi destino antes de la medianoche, pero mientras conducía, empecé a sentir una sensación extraña. El silencio era opresivo y la oscuridad parecía tener vida propia. Me sentí como si estuviera siendo observado, pero cada vez que me giraba para mirar, no había nada. Y entonces noté que los autos que me rodeaban empezaron a desaparecer. Al principio pensé que simplemente se habían detenido en algún lugar, pero pronto me di cuenta de que la carretera estaba completamente vacía. Era como si todos los conductores hubieran recibido una señal para abandonar esa ruta. El GPS que traía mi camión seguía funcionando, pero la ruta que me mostraba era extraña, como si me estuviera llevando por un camino desconocido. La radio emitía una estática incesante y mi corazón latía con una sensación de miedo creciente. Entonces noté una luz extraña en el horizonte. La luz se hizo más brillante y comenzó a tomar forma. Al principio pensé que era un automóvil que se acercaba, pero pronto me di cuenta de que era algo más extraño. La forma era incorrecta y las luces no parecían ser faros normales. Me sentí confundido, un poco asustado. ¿Qué podía ser eso? Me acerqué un poco más y la forma se hizo más clara. Era un objeto volador no identificado, un ovni, por decirlo así, que flotaba en el aire. Tenía una forma ovalada, con una superficie metálica que reflejaba la luz de las estrellas. Había luces parpadeantes de colores rojo y azul. Tenía una aura que lo rodeaba, como un tipo de campo de energía. El ovni era enorme, mucho más grande que mi camión. Me sentí pequeño y vulnerable frente a esa gigantesca cosa inmensa, pero al mismo tiempo sentí una especie de fascinación. ¿Qué era ese objeto? ¿De dónde venía? El ovni se acercó a mí más y más, hasta que se detuvo justo encima de mí. Me sentí como si estuviera siendo aplastado por su inmensidad, y entonces una luz cegadora salió del centro del objeto y me alumbró directamente. Me cegó por la intensidad de la luz y mi mente se llenó de una sensación de paz y calma. No podía moverme, no podía hablar, solo podía sentir la luz y la presencia del ovni. Era como si estuviera siendo examinado, estudiado por algo o alguien que estaba más allá de mi comprensión. Y entonces todo se volvió negro. Me quedé inconsciente, no sé exactamente cuánto tiempo. Cuando cobré la conciencia, me encontré de nuevo en mi camión, en la oscuridad de la noche. La carretera estaba desierta y silenciosa, solo iluminada por las estrellas y la luna. Me sentí confundido y desorientado, sin recordar qué había sucedido. Pero entonces los recuerdos comenzaron a regresar. El ovni, la luz cegadora, la sensación de ser examinado, todo volvió a mi mente como un flash. Me toqué la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos. Había sido real, no tenía respuestas.
solo la oscuridad y el silencio de la noche. Pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me estremecí, preguntándome qué había pasado realmente. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? No tenía las respuestas, pero sabía que debía seguir adelante. Seguí conduciendo durante horas sin parar. La oscuridad de la noche parecía haberse vuelto una especie de refugio para mí. No podía sacudir la sensación de que algo había cambiado dentro de mí, de que había experimentado algo que no podía explicar. Finalmente, el cielo comenzó a aclararse. La hora se elevó sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Me sentí un poco más tranquilo, un poco más conectado a la realidad. A medida que el sol salió, la carretera comenzó a llenarse de autos. La circulación volvió a la normalidad y mi GPS volvió a funcionar. Me sentí aliviado al ver que todo volvía a la normalidad. No podía explicarlo, pero sabía que mi experiencia en la noche había sido real y que estaba contento de que todo volviera a la normalidad. No podía sacudir la sensación de que mi vida nunca jamás volvería a ser la misma. Seguí conduciendo, sumido en mis pensamientos. El sol seguía elevándose en el cielo, iluminando la carretera y todo a mi alrededor. Me sentí un poco más tranquilo. Decidí seguir con mi camión y llegar a mi destino, aunque había perdido mucho tiempo debido al inconveniente de la noche anterior. Estaba decidido a llegar a donde debía. Finalmente, al mediodía llegué a mi destino. Estaba un poco tarde, ya que originalmente debía llegar al amanecer, pero estaba contento de haber llegado sano y salvo. Mientras descendía del camión, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la noche anterior. Sabía que mi vida nunca sería la misma después de esa experiencia, pero también sabía que había aprendido algo importante. Había aprendido que hay cosas en este mundo que no nos podemos explicar, que debemos estar abiertos a lo desconocido. Con una sensación de alivio y curiosidad, comencé mi nuevo capítulo en ese lugar, y aunque nunca olvidaría la noche en que mi camión se detuvo en la carretera, sabía que estaba listo para lo que viniera después. Hola, me llamo Juan Carlos, tengo 42 años y soy un hombre común que vive en las afueras de la ciudad de Toluca, en México. Trabajo como contador en una pequeña empresa y tengo una familia conformada por mi esposa María y mis 2 hijos, Juan y Sofía. Me gusta pasar tiempo con mi familia y disfrutar del aire libre, por lo que suelo salir al patio de mi casa por las noches para mirar las estrellas. Esa noche en particular, me levanté a las 3:30 am para ir al baño, como hago todas las noches. Mientras caminaba hacia el baño, noté que el cielo estaba especialmente claro esa noche. La luna llena brillaba en el cielo y las estrellas parecían brillantes más que nunca. Decidí salir al patio para disfrutar del aire fresco y la vista del cielo estrellado. Mientras estaba en el patio, noté una luz extraña en el horizonte. Al principio pensé que era un avión, pero pronto me di cuenta de que la luz se movía de una manera errática y no tenía luces de navegación típicas de un avión. La luz se encontraba a lo lejos, pero podía ver que era un objeto grande y redondo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La luz comenzó a moverse hacia mí y sentí un escalofrío en la espalda. Me pregunté si estaba soñando, pero sabía que no era así. La luz era demasiado real, demasiado brillante. De repente, la luz se detuvo en el aire y comenzó a girar sobre sí misma. Podía ver que el objeto tenía una serie de luces azules y rojas
que parpadeaban en secuencia. Me quedé mirando el objeto durante varios minutos, sin poder creer lo que estaba viendo. Finalmente, la luz comenzó a alejarse y desapareció en la distancia. Me quedé en el patio durante varios minutos más, tratando de procesar lo que había visto. Me sentí confundido, asustado y emocionado al mismo tiempo. A la mañana siguiente, le conté a mis familiares y amigos sobre lo que había visto. Al principio no me creyeron, pero pronto se dieron cuenta de que no estaba bromeando. María, mi esposa, me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Yo le dije que sí, que estaba completamente seguro. La historia se corrió como pólvora en la ciudad y pronto se convirtió en un tema de conversación entre todos los rincones. Algunos creyeron que había visto un ovni, mientras que otras personas pensaron que había sido un truco de luz. Pero yo sé lo que vi y nunca lo olvidaré, esa noche en la que vi algo que no puedo explicar. Gracias por escuchar mi historia.